Bueno, en el segundo panel, en la segunda charla, tenemos a Sebastián Abella, que va a disertar sobre la organización económica, fuente de desarrollo. Sebastián Abella es de Argentina y es de la Universidad Nacional de Rosario y participa de la Fundación Libertad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como bien dijo el moderador, el título de la ponencia es La Organización Económica Fuente de Desarrollo. Precisamente de lo que se va a estar hablando es de la forma bajo la cual el modo de organización económica educa a los hombres, es decir, cómo el intercambio económico o cómo el tipo de relación entre las personas los termina educando y termina condicionando su conducta futura. En un primer análisis que uno puede derivar de la simple observación es que en la actualidad, en las políticas económicas de las diferentes regiones del mundo, de los diferentes países, está orientada a mantener un desarrollo económico de forma sostenida, ¿sí? De lograr el objetivo es alcanzar un desarrollo que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Ahora bien, para introducirnos un poco en este análisis, uno tiene que hacer una diferenciación que es de carácter conceptual y que tiene una aplicabilidad práctica, que es la diferencia entre lo que es crecimiento económico, lo que es desarrollo económico y lo que es progreso económico. En primer lugar, el crecimiento económico hace referencia al incremento del Producto Real per cápita a lo largo del tiempo. Es el más simple de los tres conceptos. En segundo lugar, cuando hablamos de desarrollo económico, estamos hablando no solamente de crecimiento, sino que además de un incremento en la cuota de capacidad productiva utilizada, ¿sí? Y cuando hablamos de progreso económico, estamos hablando de un concepto que tiene un intrínseco, un juicio de valor, que es el hecho de pasar de una situación que es menos satisfactoria a una situación que es más satisfactoria o que la sociedad considera más satisfactoria. Como podemos ver, en los conceptos tanto de desarrollo económico como de progreso económico implican ambos una relación. El desarrollo económico implica una relación entre el nivel de producto y, digamos, la capacidad productiva, la frontera de posibilidades de producción de un país. Por otro lado, el progreso económico implica una relación entre procesos que son reales y procesos que son ideales, o lo que uno considera que es ideal. El progreso económico, en primera instancia el desarrollo económico constituye un dato estadístico, ¿no? Difícil o no de medirse, es un dato estadístico. Ahora bien, el progreso económico, cuando nos referimos al progreso económico, estamos hablando de una mejora en la satisfacción de las necesidades humanas, ¿sí? De, digamos, una mayor satisfacción de las necesidades del hombre, que no necesariamente hace referencia a necesidades que son económicas, como si se da en el desarrollo económico, ¿no? Estamos hablando de necesidades que tienen que ver con la satisfacción personal del hombre. Ahora bien, podemos entender, ¿sí?, que el desarrollo económico tiene variables adicionales al crecimiento económico y que el progreso económico tiene variables adicionales al desarrollo económico. En esta ponencia nos interesamos en estudiar una de estas variables, que es precisamente la forma en que la organización económica educa a los hombres. Naturalmente, cualquiera ha escuchado en algún momento en cómo la educación influencia las relaciones económicas. Nosotros hacemos el análisis inverso, cómo la organización económica educa a los hombres. Por supuesto que este es un análisis que han realizado economistas de todas las escuelas de pensamiento a lo largo de toda la historia del pensamiento económico. Uno muy destacable, un análisis muy destacable es el que realizó John Stuart Mill, el hecho de que él analizó el libre cambio diciendo de que, por supuesto, incrementa la productividad a nivel global de las diferentes naciones, pero que también le enseñó al hombre a no mirar con recelo la opulencia ajena. Precisamente ¿por qué? Porque la opulencia y la riqueza ajena son fuente directa de opulencia y riqueza propia, ¿sí? Entonces, como John Stuart Mill analizó el libre cambio, nosotros en esta ponencia vamos a estar hablando de cómo precisamente las políticas de asistencialismo estatal a la pobreza y al desempleo influencian o precisamente educan al hombre. Estas políticas de las que estábamos hablando van a ser las que se basan en redistribución de los ingresos, ¿sí? De la redistribución mantenida y sostenida del ingreso para asistir a la pobreza y al desempleo. Podemos ver que cuando hablamos de
crecimiento y desarrollo económico, el tema de la redistribución del ingreso se puede abordar desde el punto de vista teórico o empírico. En ninguno de los dos casos, ni en el punto de vista teórico ni en el punto de vista empírico, se pueden llegar a conclusiones tajantes e inequívocas. Precisamente porque hay controversias y también porque la evidencia empírica es ambigua. Para exponer simplemente, digamos, una de las posiciones de las cuales he puesto precisamente en el artículo, podemos hablar del libro teórico Time and Money de Roger Garrison, el cual describe claramente cómo funciona una economía basada en una estructura de capital, el cual dice: el crecimiento y el desarrollo en una economía está explicado cuando la tasa de ahorro e inversión supera la tasa de depreciación del capital. ¿Sí? Ese es el factor fundamental del crecimiento económico. Cuando hay una mayor tasa de ahorro por sobre lo que el capital se deprecia. Ahora bien, entonces, con este argumento, precisamente, una política que pretenda redistribuir ingresos afecta negativamente al crecimiento. ¿Por qué? Porque los sectores más productivos de la economía, los que concentran una mayor recaudación de ingresos, precisamente son los que tienen mayores tasas de ahorro. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar un punto teórico que está precisamente en contra de políticas que se redistribuyan los ingresos. Ahora bien, ¿cuál es el punto opuesto? No se pretende, digamos, entrar en el análisis de la base argumental que lo sustenta, pero existen muchos profesionales que afirman que el hecho de que se redistribuyan ingresos, al generar una clase media más amplia, va a fomentar el consumo, va a igualar oportunidades y fomentar la innovación, por lo cual va a desplazar la frontera de posibilidades de producción a un nivel más alto y va a propiciar el desarrollo. Pueden nombrarse simplemente, digamos, dos falacias que son claves en esta línea o en este cuerpo argumental, que es el hecho de suponer que la producción es una constante, que no depende de los esquemas de incentivos, y además también el hecho de analizar cuáles son los derivados de una política solamente a los afectados beneficiarios y no analizar el otro sector. ¿Qué es lo que pasa con los que tienen que solventar este programa? Entonces, desde este punto podemos encontrar dos líneas teóricas, ¿sí? No puede realizarse una afirmación tajante, inequívoca, ¿no? Porque tenemos dos puntos de vista contrapuestos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en lo empírico? En lo empírico, bueno, por supuesto que hay gran cantidad de trabajos realmente que son confiables y de fuentes confiables que analizan el tema de la redistribución de los ingresos y cómo afecta al crecimiento y desarrollo económico. Voy a nombrar uno que que fue realizado por tres economistas del Fondo Monetario Internacional, que son Ostriberg y Zangarides. Precisamente este informe ha derivado en una discusión y en determinadas controversias. Precisamente ellos pretenden, o mejor dicho, ellos dicen que arriban a través de su análisis empírico al hecho de que la redistribución de los ingresos es benigna al crecimiento y al desarrollo económico. Y que además los países que tienen, mejor dicho, menor desigualdad son los que más crecen. Entonces el argumento, digamos, se da por sobreentendido. Si los que tienen menos desigualdad son los que menor crecen y redistribuir ingresos no afecta el crecimiento, vamos a redistribuir, seguramente terminemos creciendo más. Ahora bien, ¿cuál es el punto de vista contrapuesto sobre este mismo trabajo? Un miembro de la The Heritage Foundation, Salim Fur, declaró que él mismo no puede demostrar que la redistribución de los ingresos afecte negativamente al crecimiento y al desarrollo económico, pero que ese mismo paper no demuestra lo contrario. Sí, por lo cual vemos una ambigüedad no solamente en la interpretación de los datos estadísticos, sino que también en un mismo trabajo. Por lo cual, con la evidencia empírica tampoco podemos llegar a una conclusión tajante e inequívoca con respecto a cómo la redistribución de los ingresos termina afectando el crecimiento y el desarrollo económico. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la redistribución de los ingresos en cuanto al progreso económico y particularmente al factor educativo en los hombres? Por supuesto que la conclusión es totalmente diferente y podemos llegar, digamos, al corolario de que la redistribución afecta de forma negativa el progreso económico. Esto podemos abordarlo desde dos puntos de vista, ¿no? Analizando dos cuestiones: los que son beneficiarios de este proceso de redistribución de los ingresos y los que se ven obligados a solventar este proceso a través del poder coercitivo del Estado, ¿no? Entonces, los que son beneficiarios o en los que son beneficiarios del proceso, podemos ver que cuando hay sociedades que comienzan a creer
que el Estado debe mantenerlos, cuando comienzan a creer que es el Estado y que está obligado a darle, digamos, determinada solvencia, lo que pasa es que se corta, o se embota, mejor dicho, se embota el cortante filo de la iniciativa. ¿Esto en qué se ve reflejado? En que aquellos que reciben este tipo de, digamos, de beneficios no renuncian a ellos hasta que el Estado se los saca o hasta que ellos mismos mueren, ¿sí? Digamos, esto está comprobado. Digamos, también es una cuestión de la cual habla Henry Hazlitt en varios de sus libros, ¿sí? Además, cuando abordamos el otro punto de vista, es decir, cuando analizamos qué es lo que sucede con los empresarios o con aquellos que generan los ingresos, podemos ver que aquellas economías bueno, precisamente uno tiene que entender cómo funciona el sistema capitalista. El sistema capitalista es básicamente una máquina que otorga recompensas y castigos. El mecanismo es el mercado. El mercado te recompensa en proporción al valor que vos pudiste generar y te va a castigar si no supiste hacer una buena lectura del mercado, si fuiste perezoso, si fuiste ocioso, etc. Entonces, el hecho de flagelar esta asignación que el mercado realizó, precisamente lo que crea es una actitud de recelo de aquellos que obtuvieron una recompensa. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que los que tienen sus ingresos no lo quieren reintroducir en este sistema económico. Esto se ve confirmado también, digamos, se ve confirmado en la historia el hecho de que aquellos países que tienen mayores presiones impositivas, ¿sí?, no solamente utilizadas para después redistribuir los ingresos, sino que aquellos países que tienen una mayor presión impositiva tienen una, digamos, fluencia negativa de los ingresos, digamos, ¿sabe? Es muy común, es muy intuitivo. ¿Por qué voy a volver a reintroducir mis ganancias en esta economía si me castiga y me flagela? Es el punto de vista. Ahora bien, sí, bueno, perfecto. Básicamente uno tiene que entender que la destrucción de este esquema de incentivos, de la armonía natural de los incentivos a la producción, genera otro esquema de incentivos que es los que están alineados con escapar del peso impositivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el esquema de incentivos que se basa en las recompensas y castigos del mercado se elimina y hay otro esquema de incentivos que es intentar escapar de este peso impositivo. Para hacer honor a un economista austríaco por excelencia, el profesor Ludwig von Mises, establece un punto que es central en el artículo, el cual lamentablemente no podemos explayar demasiado, pero vamos a hacer mención del mismo, y es el hecho de que una política de redistribución de los ingresos no consiste en un plan que cree riqueza. Redistribuir ingresos es un método para consumir riqueza. No puede haber país alguno que pretenda alcanzar el progreso económico o el desarrollo económico de forma sostenida que base sus políticas en la redistribución de los ingresos, porque no consiste en un método de crear riqueza, sino en un método que la consume. Ahora, bueno, para terminar la presentación y dar lugar a algunas preguntas, voy a leer el último párrafo del artículo, que me parece que resume, bueno, algunos puntos que son importantes. Dice el siguiente verso. Una política que pretenda promover el desarrollo económico de forma continuada no puede ser incongruente con las pasiones que desata. Será la organización económica como aparato educativo y no la evolución del estado de las artes lo que determina el desarrollo futuro de los países. Este último, es decir, el desarrollo, se autorrefuerza solo en la medida que el modo de organización económica se lo permita. Porque a la larga, solo las creencias que el hombre tiene pueden motivarlo a trabajar más allá de lo que el abrigo y el alimento requieren. Muchas gracias. Muchas gracias por tu posición y en tiempo récord. Muchas gracias por todo. Bueno, abrimos la sesión de preguntas, por favor. ¿Sí? Mi nombre es Iván, de México. Perfecto. A mí lo que me preocupa un poco... perfecto. Tenemos micrófono ahora. Permiso. Bueno, lo que me preocupa es que estos análisis hubieran funcionado para los 70s, pero hoy en el siglo XXI el nivel de desigualdad también es alarmante. Solamente en México el 1% de la población concentra el 70% de la riqueza en mi país. Y aún así, con políticas redistributivas de la riqueza que son parciales, no hay crecimiento económico ni hay desarrollo económico. Y tuvimos otros 2 gobiernos, ¿no?, durante 12 años que pugnaron por el no asistencialismo, por la no pugna. A mí lo único que me preocupa, Sebastián, ¿verdad?,
es que noto ambigüedad en la postura. La postura para el siglo XXI de la escuela austríaca, ¿cuál es? ¿Le vamos a seguir apostando sí o no al asistencialismo, o el asistencialismo no funciona? Porque el mundo tampoco se puede entender bajo claros y negros. Mi pregunta muy concreta es, ¿cómo desde la escuela austríaca también le vamos a entrar al tema de la desigualdad del ingreso? Porque en mi país son $14,000 anuales que gana la gente. Pero eso no es cierto, porque tenemos a Carlos Slim y tenemos a una serie de cosas. Y lo cierto es que esos indicadores son falsos y la gente vive en pobreza y vive en desigualdad. Yo quisiera que nos ayudaran a entender y a dialogar sobre estas preguntas que creo que son para nuestro tiempo y para nuestro siglo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Realmente coincido totalmente en que, digamos, en este ámbito tampoco pueden realizarse o sacarse conclusiones que son tajantes e inequívocas, por supuesto. A mí lo que me preocupa es cuando, por supuesto, te hago un resumen, el artículo está enfocado, digamos, en cuáles son las prácticas o políticas que pueden promover el desarrollo de forma sostenida. Es decir, vos no podés tener como eje central en tu política económica la redistribución de los ingresos. Esa es la base. Ahora, si puede o no haber una política de redistribución, digamos, pero que esta no sea la base, es otra cuestión. Sí. Ahora bien, a mí lo que me preocupa es cuando el policy maker o el hacedor de política pretende, digamos, o está más enfocado en la desigualdad que en la creación de riqueza. Digamos, es una cuestión que ya había dicho Milton Friedman. El hecho de que una sociedad, digamos, prepondere digamos, o ponga en un nivel más alto la igualdad que la libertad, no va a tener ninguna de las dos, ¿sí? Y aquellas sociedades que pongan primero la libertad que la igualdad van a tener un nivel alto de ambas, ¿sí? Digamos, Nicolás Kachanowski, que seguramente que está en este congreso, presentó hace poco una nota de opinión en Infobae que se denomina El libre mercado y la crítica al Papa Francisco, si no me equivoco, en el cual muestra claramente, medido por el coeficiente de Gini, que el promedio de las economías más libres tienen un menor coeficiente de desigualdad. Digamos, eso es un dato estadístico. Ahora bien, tu punto es, digamos, acertado. Creo que uno no debe ignorar los problemas que posiblemente genera la desigualdad, pero no creo que ese deba ser el foco de la política económica. Y esto lo digo como Sebastián Abella, no en nombre de la escuela austríaca, no me siento capacitado para hablar por la escuela de pensamiento austríaca. Vale. Gracias. No, gracias a ti. Bien. Tenemos tiempo para una sola pregunta más. A ver, sí, levanto primero ahí la mano. Por favor, ¿tu nombre? Leonardo, de México también. Mi pregunta va en el sentido de que hablabas del recelo que se podía generar por las políticas asistencialistas, pero también en México tenemos el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que nos dice que solo el 2% de las personas que nacen en pobreza salen de la pobreza. En México hay 54 millones de personas que viven en la pobreza. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿qué incentivos puede tener una persona que vive en pobreza para trabajar cuando, independientemente de si tú trabajas o no, la tasa de rendimiento de capital es mayor a la tasa de crecimiento de una economía? Entonces, el capitalista siempre va a ganar más y va a crecer más la ganancia que va a tener a diferencia de una economía. Entonces, ¿qué incentivo tiene una persona pobre para trabajar si las probabilidades de que deje de ser pobre son mínimas, a pesar de que se vaya, como decimos por allá, el lomo? Gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es el mismo punto, digamos. Yo lo que creo es que la evidencia histórica muestra que si para algo sirve el capitalismo es para sacar a gente de la pobreza. Recordemos que antes de la Revolución Industrial un 95% de la población vivía en extrema pobreza. Hoy hablamos de cerca de un 7-5%. Entonces, repitamos, digamos, una política que pretenda quitar a la gente de la pobreza no debería estar enfocada en la redistribución de los ingresos, sino debería precisamente estar enfocada en crear riqueza. Ese es el punto central, ese es el punto del artículo, digamos. La redistribución de los ingresos es una política para consumir la riqueza, no para crearla. ¿Cuál es el incentivo de aquellos que son más pobres? Y el incentivo es salir de la pobreza, digamos, básicamente sobrevivir. ¿Cuál es la forma en la cual eliminamos la pobreza? Ninguna de estas políticas de redistribución sirve para eliminar la pobreza. Henry Hazlitt, en su libro The Conquest of Poverty, especifica el hecho de que todas las políticas de este tipo de redistribución de los ingresos y que pretenden eliminar la pobreza normalmente terminan agravando el problema en vez de eliminarlo. La única forma,
y de esto es lo único que estoy seguro es que la única forma de combatir la pobreza es generando riqueza. Y el sistema capitalista ha demostrado ser el más eficiente en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, ahora sí.